Buenas tardes, Dalton, buenas tardes, Bernardo, buenas tardes, Dani, ¿cómo están? Este es su programa Católicos, regresan a casa, Bernardo, otro tema más de la Sagrada Familia o de lo que es de la Virgen. Ahora, un tema tan o de la Virgen María, un tema que siempre la gente quiere escuchar. Recuerden que este programa está transmitido por la 101.9, qué buena, y en vivo por internet, Dani, por donde estamos viendo por el internet, Dani. Sí, como no, estamos en vivo por la internet a través del el Facebook, en nuestra página del Facebook. Busquen la aplicación que dice Ustream Live o por ustream.tv y ahí nos pueden ver en vivo, ya en vivo y en directo. Si no, también, si no pueden ver el programa, ahorita los programas quedan grabados y ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, quedan grabados y están disponibles ahí también. Bernardo, hoy tenemos un tema súper importantísimo porque, como tú estabas mencionando hace un rato, atañe a la, yo diría, a la institución más importante que la sociedad, que nuestro mundo, que la iglesia inclusive puede tener. Así es, Daniel. Muy buenas tardes a todos, mis hermanos en Cristo. Un saludo para todos que nos escuchan. Efectivamente, el tema de hoy es tan importante para todos nosotros como sociedad, como humanos, como hijos de Dios, la Sagrada Familia. Vamos a hablar hoy, la Iglesia Católica, conmemoramos el Día de la Sagrada Familia, espiritualidad católica, la verdadera fe universal. Vamos a hablar de esta institución, vamos a desglosarla, vamos a hablar el modelo de familia que fue Jesús, María y José. Es un tema pues bien amplio donde todos nosotros tenemos que poner atención y porque aquí vienen muchas claves de realmente cómo podemos nosotros tener a esos hijos felices y obedientes, como toda familia quiere que sea, y los esposos en esa unidad, Carmen. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782, Denny. Claro que sí. Vamos entonces a comenzar propiamente este programa con una oración, poniéndonos entre la presencia de ese Dios uno y trino que es familia, ese Dios que es Padre, ese Dios que es Hijo, ese Dios que es Espíritu Santo y que se fundamenta precisamente en la base de lo que debe ser la familia, el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Dios de bondad, Dios que eres todo amor, Dios que eres familia. Y podemos decir también que Dios que eres Padre y que eres Madre, porque todo lo puede, porque todo lo trasciende, Señor. Mira en nuestras vidas, mira en nuestro interior, transfórmanos, transforma la familia que es la célula. Concédele, Señor, a toda la familia como lo hiciste con la familia de Nazaret, de María, de José y Jesús. Concede el amor, ese amor que nos transforma, ese amor que transforma nuestras vidas y que nos lleva ante ti, porque para ti hemos sido creados y por ti hemos sido creados, Señor. Te pedimos por cada una de nuestras familias que están en casa, que están haciendo sus funciones, tareas, que están escuchándonos, por toda esa familia grande y hermosa de nuestra parroquia San José, nuestra misión Santo Toribio Romo, por toda esa familia universal que es la iglesia, Señor, para que por medio del Papa, ese Padre aquí en la tierra que tenemos, del Papa y todos los obispos en nuestras diócesis, podamos seguir creciendo y llevando ese mensaje de amor, de esperanza, de justicia, para anunciar ese reino que anunció tu Hijo amado. Todo esto y mucho más te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, mi querida hermana. Vamos empezando. Yo aquí traigo unas palabras del Padre Paul. Él manda un mensaje para todas las familias de toda la comunidad de Dalton y adyacentes, todos los lugares cercanos aquí en Chatsworth, personas que nos oyen en Cleveland. Vamos a invitarlos para que nos hagan llamadas, para que nos hagan comentarios.
nos digan cómo es en que sus respectivos lugares en México, en Centroamérica, en cualquier parte de Sudamérica, cómo es que celebran este día en unidad, porque bueno, estamos desde el Adviento, el recogimiento desde el nacimiento de Jesús, y ahora que se aproxima lo del Año Nuevo, en que las familias se reúnen, se reconcilian, se perdonan, etcétera. ¿Cómo es que conviven? Háblenos para que nos hagan el comentario. Carmelo, ¿nos puedes repetir el teléfono para que las personas participen y nos puedan llamar? 706-529-4782. 706-529-4782. Vámonos al aire con esto. Denis lo contesta. Bernardo. Buenos días, católicos. En este último domingo del año, Buenos días. la iglesia, como les decía, nos invita a mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, a José y a María. Conviene no perder de vista que Jesús nació en medio, en el seno de una familia. Si Dios hubiera querido, se hubiera él en forma de un ángel, o como Herodes lo buscaba en forma de una persona ya adulta, de un rey, andaba buscando a algún adulto, sino es que hasta que los Reyes Magos fueron quienes le cercioraron de que era en forma de un niño, como había nacido el Rey de Reyes. Y entonces, no podemos perder de vista que Jesús nació en el seno de una familia, como todas las personas. Sí, bueno. Carmelo, él fue un niño, él fue un adolescente, Jesús fue un joven, fue un adulto. Y dice en el Evangelio que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, en medio de la familia, con un papá, con una mamá. Sí. Y seguramente que también tendría problemas como cualquier familia, como en su familia. Viviría situaciones también difíciles que las sabemos. Jesús con María y con José desde antes de nacer, él tuvo varias situaciones difíciles. La profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma, nos dice. La persecución de Herodes y los inocentes. Fíjate que aquí haciendo una pausa, muchos de los cristianos por la costumbre desconocen. El día de ayer fue el día 28 fue el día de los santos inocentes. Y muchas gentes desconocen qué realmente es esto. ¿Y qué es? Mucha gente inclusive sí se presta a hacer bromas, se presta a hacer chistes y desconocen realmente y les hacen la pregunta que qué significa esto. Y en verdad es el momento cuando la persecución de Herodes a los inocentes, porque él se entera de que el Rey de Reyes, que ese verdadero rey, había llegado a la tierra en forma de niño. Entonces él pues no tenía ni idea en dónde estaba, entonces él manda a matar a todos los niños de la edad aproximada de Jesús en ese entonces, precisamente porque no sabía en dónde o quién era. Entonces, para no errarle, él se dedicó a matar a todos los primogénitos de las familias de esa edad recién nacidos. Por eso es el Día de los Santos Inocentes. Y por eso el ángel se le aparece y le dice una orden de Dios a José: levántate y vete, y fue cuando la huida a Egipto, para que él pudiera rescatar al niño, porque sabía lo que Herodes quería hacer. En realidad eso es, y muchos desconocemos. Y eso es a raíz de que no estamos viviendo el Evangelio, que no nos estamos acercando a las cosas de Dios. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782. Aprovechen sus preguntas. Es que Bernardo es poco está con nosotros, pero estos temas tan importantes que ustedes quieren escuchar, no duden en llamar 706-529-4782, Bernardo. Así es, le decía entonces, este Día de los Santos Inocentes fue la huida a Egipto por una obediencia de José, que agarra a su hijo Jesús y agarra a la Virgen María y van allá para salvarlo. Su pobreza como inmigrantes, lejos de su país, eso es otra cosa que también ellos vivieron, esa pobreza como inmigrantes, y eso a mí me da siempre mucho ejemplo a seguir de esta Sagrada Familia, porque es más o menos la situación de muchos de nosotros acá en este país como inmigrantes, ¿sí? Viviendo de un lugar para otro y las adversidades, lejos de nuestra familia, con todos los problemas que hay, pues tenemos que agarrarnos y ejemplificarnos como la familia modelo que fue Jesús, María y José, como inmigrantes. Hoy vemos en el Evangelio un pasaje que no es nada agradable, que es la sensación de angustia de unos padres que han perdido a un hijo, ¿sí? El Evangelio de hoy nos habla de cómo esa sensación tan desagradable cuando pierden a un hijo. El final es feliz,
Lo encontraron a los 3 días, como la resurrección en el templo, pero la angustia y el dolor de la pérdida no se los quita nadie a María y a José. Imagínate, después de que el Evangelio habla cómo ellos, después de que habían salido de ahí, Jesús estaba en el templo. Eso nos habla, viene la cita en el Evangelio. Él tenía 12 años y cómo lo pierden de vista porque él se va al templo. Ellos se asustan, se espantan, lo empiezan a buscar entre la muchedumbre, entre las personas que estaban alrededor y no encuentran. Ayer, antier, no sé si se enteraron aquí en Dalton, hubo un movimiento muy grande y se prendió la alarma a Amber, le llaman acá cuando se extravía un niño, y pusieron en espectaculares la foto de un señor que había secuestrado a un niño, en la radio, en los periódicos, la policía por todos lados por el secuestro de un niño, la pérdida de un niño para acabar pronto. Y un gran movimiento, imagínense que Jesús, María y José, 2, 3 días que perdieron a Jesús y con qué angustia María es su hijo, lo está buscando, ustedes madres saben qué es lo que cuando un hijo se les extravía 5 o 10 minutos no lo encuentran, así estaba María. Todo este tipo de adversidades son las que nosotros queremos que entiendan que María y José las vivieron a pesar de que su hijo era Dios. Vivieron también los problemas y las angustias familiares que podemos saber nosotros. Denny, ¿algo que decir, Denny? Sí, claro que sí. En cuanto a ese texto que nos habla San Lucas en el capítulo 2 de San Lucas, antes que nada quiero saludar a la hermana Irma que nos acaba de llamar de Dayton, Tennessee. Y pues este texto es bien importante, como tú mencionaste, cuando pues, el susto que pasamos, por así decirlo, cuando nos sucede una situación como esta. Pero también es bien importante tener en cuenta de que, pues, cómo se sentía, el sentir. O sea, pongámonos en nuestro, por ejemplo, a los que nunca nos hemos pasado esta situación como esta, que si un hijo se nos pierda, ¿verdad? O un nieto se nos pierda. Pongámonos en los pies, en la mente, en el corazón de estos padres, de José y María, ¿verdad? Y entonces cuando lo encuentran, entonces no solamente cuando lo encuentran, la satisfacción, ¿verdad? Porque lo encontraron, esa también, esa satisfacción. Y cuando lo encontraron, ¿qué estaba haciendo Jesús? Hablando, dialogando, preguntándole, llevando, por así decirlo, un debate con los doctores de la ley y todo esto, ¿verdad? Dice, caramba, mi hijo, allá a esta edad, hablando como todo un sabio, ¿verdad? Me imagino, o sea, yo también trato de visualizar entonces esa satisfacción de José y de María, escuchar a su hijo a los 12 años, porque esa era la edad donde ya el pueblo judío se establecía como un adulto, 12, 13 años, ya era la edad donde se declaraba adulto a un judío, a un ciudadano judío, ¿verdad? Y entonces, esa satisfacción, pero también la contestación, hijo, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué nos haces ¿Por esto? qué nos haces esto? José y Y la María. contestación que Jesús le dio, no, ¿por qué se preocupan? Si no saben que tengo que estar en las cosas, tengo que estar al pendiente, tengo que estar al tanto de las cosas de mi Padre. Y claro, José y María, dice el texto bíblico que no entendieron. ¿Qué? ¿Qué nos está diciendo ese muchachito? O sea, y bueno, pero lo importante de todo esto es que, pues, ellos lo encontraron. María y José estaban buscando al hijo. Y así también nosotros nos tenemos que entonces poner en ese trayecto de buscar a Dios, ¿ok? Esa búsqueda, ¿verdad? Bien importante, esa búsqueda. Y por cierto, quiero aprovechar para saludar a un amigo que no es católico, Oscar Valdés. Oscar es un hermano pentecostal que hemos estado llevando, Bernardo, una conversación. Yo te mencioné hace una semana, hemos estado llevando, por así decirlo, una conversación apologética, una conversación sobre la fe. Él exponiéndome lo que él cree y yo exponiéndole con mi limitada inteligencia, por así decirlo, lo que la Iglesia Católica enseña. Y entonces
hemos llevado ese debate, se le puede llamar quizá esa conversación, porque él asimismo respetuosa, claro está, una conversación respetuosa sobre la fe. Y eso es lo que quería compartir contigo, Brandon. Gracias, Dani. Así es, mira, estábamos hablando que la Sagrada Familia tuvo muchas dificultades que nos narra el Evangelio. Ya habíamos hablado desde que no encontró posada, cómo batallaron para poder, estaba todo lleno por aquel censo que se estaba dando y de qué manera nació Jesús. O sea, eso es una adversidad. Imagínense a María en ese estado. Lo acabamos de vivir ahora en Navidad. Tuvieron que emigrar a Egipto. El miedo por miedo al poderoso Herodes en ese entonces. Entonces, si se dan cuenta, el final, como decía aquí, pues María se subordina, José igual, luego vemos de que su madre conserva todo esto en su corazón desde un principio. Ella es la única persona que desde que nació hasta sus 33 años de su muerte estuvo siempre con él. ¿Se dan cuenta? Hubo muchas personas en la vida de Jesús, pero la única que realmente tuvo un sufrimiento real fue María desde un principio hasta el final, y no sufrimiento, sino que todo lo guardaba y lo conservaba en su corazón por obediencia al Señor, porque ellos amaban al Señor realmente, y ese es el consejo número uno a toda madre, a todo padre que tenemos que ser nosotros en nuestras familias, todas esas adversidades, ponérselas en manos del Señor, ¿verdad? Entonces recuerden que por lo tanto la encarnación de Jesús es total como hombre, ¿sí? Porque vivió también en las alegrías y en las penas, igual que cualquiera de nosotros, en todo semejante a nosotros, es igual. Y por eso quisimos arrancar con este punto de vista, porque lo único que nos diferencia como ser humano es el pecado. Esa es la única diferencia. Pero también hay que decir que Jesús recibió una buena formación en su familia, ¿sí? Una educación humana y también de fe. Yo aquí quiero aclarar el cómo Jesús estaba en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahorita Daniel nos estaba hablando de esto. Su formación era buena y todos los que le oían quedaban asombrados en su talento y en las respuestas que él daba. Y eso lo adquirió Jesús ¿de dónde? De su familia. Él es un ser divino, desde luego, pero él tenía un ejemplo de la familia, de su padre y de su madre, de sus padres. Entonces, que eran personas profundamente creyentes y que le transmitieron su experiencia de fe. Eso es lo que nuestras familias han hecho con nosotros, transmitirnos su experiencia de fe, su experiencia de Dios. ¿Quién no recuerda al abuelo con aquellos sabios consejos? ¿Quién no recuerda a su padre, como mi papá decía, como mi abuelo decía? Esos consejos de sabiduría es lo que la familia hace bien. Muchas veces cuando los padres no escuchan a sus hijos, no educan, no eso, ellos se refugian en otro lado. Y desgraciadamente hoy en día es lo que está pasando con muchos de nuestros jóvenes, que los padres, porque entre comillas quieren dar lo mejor a sus hijos, están ocupados en el trabajo, están ocupados en el overtime, no le dan ese tiempo a sus hijos. Ellos necesitan ese tiempo de educación, de compartir, de estar con ellos. Y si no lo hay, ¿en quién se refugian? Te hago una pregunta, a ver, que tengo yo sé que muchos tenemos como esa confusión. Ya que estamos en un tema de la familia, un tema tan importante que es la familia, hay niños que llega Navidad o que está la Navidad y que los papás dicen, pues yo no tengo mucho, que le voy a dar una ropita o algo, y otros que esperan los grandísimos juegos nuevos. ¿Sí crees qué diferencia o si llenará el espacio un juguete de los más caros o llenarles muchos juguetes como el amor del padre hacia el hijo? Salir a jugar con él o correr o tomarnos en cuenta. ¿Cuál sería la diferencia para quitarnos eso de que si les damos muchas cosas materiales, los tenemos contentos, o qué es más grande de las dos cosas? Mira, la base para la familia es el amor. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Esto que estás diciendo, desgraciadamente estamos viviendo en una etapa, y más en este país del consumismo, ¿sí? Y el país del materialismo, y del país de la tecnología, o el tiempo de la tecnología, y ahorita el que tenga el mejor celular, el mejor juego, los mejores aparatos, pues mi hijo está avanzadísimo, y desgraciadamente los padres estamos cayendo en esto. La atención es lo que más importa, el regalo, el objeto no, pero desgraciadamente nos dejamos llevar por todo esto que les estoy diciendo.
el tiempo que nosotros tenemos que darle al hijo, la atención que le tenemos que dar al hijo. Mira, hay un antecedente, unas personas que conozco, como el papá le regaló un juguete de estos electrónicos de los últimos 800, $900, le regaló un aparato de estos a uno de sus hijos. Y eso me consta porque es un testimonio que vivimos al momento en que estaban abriendo los regalos en Navidad. Y el niño se sorprende de ver este juego, y llega el abuelito y le regaló un trompo con la cinta, con Con aquellas, la no sé si cuerda, la los que cuerda. no son de México, el trompo Ajá. es un objeto de madera con una punta de clavo, con una cinta lo hacen bailar. Y le regaló esto, y entonces todos pues en el chusco pues se rieron, pero déjenme decirle que el abuelo lo que hizo como niño, porque dicen que los adultos volvemos a ser niños, y empieza a enrollar el trompo y empieza a enseñarle al niño a jugar con su regalo carísimo aquí a un lado que ya quería conectarlo. Pero cuando ve que el abuelo, 1, 2, 3, 5, no se acordaba y no podía bailar el abuelo, entonces el niño le inquieta y dice, a ver, déjame hacerlo yo, y el niño se empieza a interesar. Y entre los dos están pasándose como 15, 20 minutos queriendo bailar el trompo, hasta que por fin el niño lo logra y lo vio como una realidad, como una cosa que él pudo hacer. El juego lo olvidó, el caro, pero lo que el niño le llamó la atención fue el desafío y el interés que tuvo el abuelo con él, en el estar con él, porque el papá ábrelo y se fue con las copas y las amistades y a brindar y dejó allá al niño con el juego. Hoy en día les llaman las nanas o las sirvientas de los niños. Ahí les ponen el aparato y ahí te ves y ahí se entretenga. Y los papás felices que los niños estén en casa con esos juegos. Y ellos haciéndolos que, no, lo más importante es la atención como José y María le dieron a Jesús, que ustedes padres le den la atención al niño, que jueguen, el objeto no importa, pueden ser unas canicas, puede ser un trompo, pero el tiempo que le dediques al hijo es lo que realmente vale el amor, la obediencia. Fíjense que aquí era un gran desafío para José como padre, porque imagínense qué papelón, tú eres el padre adoptivo de Dios, de Jesús. Entonces, yo como padre, ¿qué le tengo que decir o hacer? En primer lugar, fíjense, hasta obedecer. Nosotros los padres, Carmelo, Daniel, tenemos que obedecer también a nuestros hijos. Muchos dicen, yo no entiendo por qué mi hijo no me obedece. Le hablo, le doy consejos, lo regaño, le quito, le doy castigos, bla, bla, bla. El secreto está en la obediencia. Cuando su hijo le habla a usted, papá, mira, ven a ver esto, papá, mira lo otro. Oye, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué es la respuesta del Señor? ¿Qué es la respuesta del papá? No tengo tiempo, ya me voy al trabajo, no puedo, hoy en la noche te veo, lo dejamos para mañana, no estés molestando ahorita, bla, 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 y no obedecemos. Pero si usted le hace caso a ese hijo, cuando usted le llame, mi hijo, mire, ven acá, Juanito, le quiero decir algo, ese niño, como usted lo obedeció, también él lo va a obedecer. Recuerden, ¿qué pregunta? 706-529-4782. Llamen. 706-529-4782. Vamos a un pequeñito tema musical. Es mi poquito. Dale, dale. Anda, porque quiere decir que tú en la casa. Si no hay chance de que diga, no, pequeñito. Buenos días, Carlos. Pero Y te voy a hablar la verdadera escuela de la familia en esta casa. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, bueno, estás escuchando Católico. ¿Por qué no metemos ahí sí sobre la familia? El otro día nos platicando acerca del mono de las niñas de que muchas veces las niñas están vacías por vida y uno claro platica con el amigo, con alguien que se compre y no, Sí, eso lo doy en las pláticas prematrimoniales. Sí, Sí, ahorita voy a hablar de eso también, de la atención. Ahorita voy a volver a dar ese ejemplo, más que ya se interrumpió por esto, pero eso lo doy en las pláticas prematrimoniales, donde les digo que para usted quién es más importante, si esta personita o el que está aquí enfrente, porque le damos importancia a otras cosas. Eso es lo que ahorita vamos a decir. Y todo esto, más o menos, tengo preparado con lo de la familia. claro, estás escuchando.
Estás escuchando Católicos Regresan a Casa. Continuamos con el programa católico, regresan a casa. Ver, continuamos el tema de la familia, un tema tan importante y es un tema también que muchas de las veces no lo queremos enfrentar muy bien porque dice, no, que la culpa es tuya, la culpa no sé de quién es y a todo el mundo le echamos la culpa y repartimos culpas. El otro día, me recuerdo, estamos platicando acerca de los niños, como muchas de las veces uno no les pone la atención. Muchas veces uno piensa que con el montón de regalos y con las horas del overtime uno compra esa Felicidad de felicidad. ese niño. ¿Qué nos platicas tú acerca de todo eso de la familia? Todos tenemos diferentes puntos de vista de ver qué es la familia. Muchas veces nosotros tenemos todo el tiempo eso de que no, ¿cómo te diría? Como que pensamos que con el dinero está la atención, que con el dinero estamos comprándole a él su, ¿cómo te diría? La tranquilidad. A la persona, al niño. Mm, En realidad eso es lo que muchas veces por desgracia pensamos, pero en realidad estamos cayendo en un error, es por eso que hay muchos niños caprichosos, hay muchos niños que no entienden desde un principio porque los mal acostumbran de esta manera. No sé si se han dado cuenta en algún súper, en algún lado, cómo hay niños berrinchudos, hay niños que porque no le compras una simple paleta, un dulce, te hacen un grito y un berrinche. ¿Sí? De todo eso lo podemos notar nosotros en el mall, en la calle, en cualquier súper, en cualquier centro comercial, en cualquier tienda, cuando hay niños que hacen un berrinche, porque desde pequeñitos son tan inteligentes que cómo compran al papá, cómo lo convencen. Cuando este niño empieza a hacer un berrinche y en la caja se pone a gritar que quiere a fuerzas eso, mira, la mamá, por pena que todo el mundo voltea a ver qué está pasando en ese punto, y la mamá de pena, lo primero que hace para que ya me están viendo todos y me estoy muriendo de pena, ¿qué es lo que viene haciendo? Se lo viene comprando y se lo viene dando. Y el niño ya sabe y empieza a dar brincos y la señora cayó en ese error. Tan sencillo como bajarte a tu nivel y hablar con él, decirle no tengo dinero, decirle después te lo compro, bla, bla, bla. Y como que si atrás están 3, 4 gentes esperando en la fila, no importa, a ti te importa más esta criaturita, esta personita. Inclusive, volvemos a la mercadotecnia. Les digo, pónganse a su nivel porque cuando ustedes vayan a un súper, hermanos, que nos están escuchando, cuando estén en la caja, por eso es que los niños son como son, la mercadotecnia es muy astuta. Pónganse al nivel de las cajas, al nivel de un niño. Bájense, inclínense, ínquense tantito y pónganse ese nivel y vean todo lo que se va a ver, valga la redundancia. Observen todo lo que se ve a ese nivel. Hay dulces, hay juguetes, hay colorido, hay bla, bla. Es lo que va viendo el niño. Porque ustedes están acá altos y van viendo quién está ahí en la caja 10, quién, oh, ya viene fulano, ven acá. Pero los niños tienen todo eso a la mira y es por eso que hacen esto. Por eso les digo, pónganse a su nivel y hablen con ellos. ¿Sí? Lo mismo sucede en el sentido de cuando vamos en algún lugar y nos encontramos algún compañero, algún conocido, alguien, y vamos con el niño a un lado, 3, 4, 5, 7 años, la edad que tenga, y nos encontramos a alguien, Carmelo, y lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía tanto tiempo que no te veía y empezamos a hablar con él. Recuerde que los niños no pueden aguantar 3, 4, 5 minutos en estar ahí quietecitos, son inquietos los niños. Ellos empiezan acá a jalarte el pantalón, Dani, papi, papi, mira ya lo que hay, espérese niño, no moleste. Y por segunda ocasión, papi, papi, mira lo que vi allá, mira, espérese niño, ya le he dicho que cuando, y según nosotros muy educados, ya le he dicho niño que cuando esté con personas adultas, respete, espérese tantito. Y el niño, papi, papi, vuelve. Miren, yo les quiero hacer una pregunta a todos cuando les suceda esto, que un hijo les esté hablando con insistencia. Para ustedes, ¿quién es más importante? Carmelo, tú tienes hijos pequeños. Para ti, ¿quién es más importante? Este señor que está aquí enfrente, que podrá ser una amistad excelente. Y mis respetos para esa amistad, que vale mucho. ¿Quién es más importante, esta persona o tu pequeñito que es tu responsiva que está aquí al lado? Mi pequeñito. ¿Verdad que no tiene vuelta de hoja? ¿Y por qué nosotros le damos la importancia a esta persona? Tú puedes decirle a esta persona adulta, permíteme tantito, déjame ver qué quiere mi pequeño, y te volteas y le dices, ¿qué pasó, mijo? Y te va a decir cualquier cosa absurda para nosotros, te va a decir, mira, la muñeca tiene los pelos rosas, te va a decir cualquier cosa que a ti no te interesa, pero para él es importante que si le pones atención y le dices, sí, mijo, ahorita que acabe esta plática, vamos a verla de cerca y yo te llevo para que la veas de cerca. Entonces el niño se te queda en paz y quieto porque papá lo oyó, lo escuchó. Pero ¿qué hiciste tú? Pusiste atención. Son pequeñas reflexiones
que nosotros como padres, comunidad, en el amor, tenemos nosotros que tener esa iniciativa. Y es aquí a lo que voy. El amor es la base de la familia, el amor. El verdadero amor es el que toma la iniciativa. Y San Pablo nos dice, el amor no espera que el otro dé primer paso, se lanza él primero y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, ¿sí? De ser los primeros. Además, el amor es comprensivo, nos dice Pablo, el amor disculpa sin límites, esto para cuando tengamos diferencias con las esposas. Cree sin límites, espera sin límites, sabe perdonar. En la familia, todo esto lo tenemos que nosotros hacer, ¿sí? No busca su propio interés, sino el del otro. Es capaz de decir, perdóname, el esposo o la esposa, ¿sí? Y te perdono. Es un amor personal. Lleva a aceptar al otro como es, sin pretender cambiarlo, ni dominarlo, ni anularlo, que es lo que hoy en día todas las parejas están haciendo. Desgraciadamente tenemos que volver a lo mismo, tenemos que tener ese ejemplo. Yo imagino esa bondad que tenía José con María, inclusive antes de que el ángel en ese sueño le indicara a José que María estaba esperando un hijo por gracia del Espíritu Santo y que él entendiera, antes él se había tenido compasión porque la vio que regresa y la vio embarazada y se entera. Y él es el primero que dice, ¿sabes qué? Pues ese hijo no es mío. Y él tuvo compasión, pero Daniel, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? ¿Cuál era la costumbre de los judíos cuando una mujer fuera del matrimonio quedaba embarazada? ¿Qué es lo que les hacían? Las apedreaban, las mutilaban, las apedreaban. Entonces José tuvo compasión y dijo, a pesar de que no sabía, y dijo, no te apures, no te voy a acusar. Y no la acusa, porque tuvo compasión, tuvo perdón. Y sin embargo, hoy en día, imagínense, hoy en día pasa lo mismo, te enteras de que tu novia está embarazada y pues obviamente no es tu hijo o tu esposa o algo, es un conflicto grandísimo. Pero de todas maneras estaba esa duda de José, sin embargo tuvo esa compasión como Pablo nos habla. Claro que sí, Bernardo. Eh, José tenía todo el derecho, legalmente hablando, en la ley, según la ley de Moisés, la ley del pueblo de judío, de, pues de enjuiciar, de que enjuiciaran a María y de que le apedrearan en última instancia, porque esa era la pena capital, por así decirlo. Pero como ya tú mencionaste, con ese, la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice, San Lucas, tanto San Lucas como Mateo, nos dicen que José era un hombre justo. Y antes de comenzar el programa, estaba conversando con Carmelo acerca de esto. El hombre justo, cuando leemos quién es el hombre justo, tanto cuando nos dice de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el hombre justo es aquel que es hombre santo, que vive en esa justicia de Dios, que aún sabiendo, por ejemplo, aún sabiendo que tiene todo el derecho de que repudiar, de que enjuicien a María por esta situación, ¿verdad? De estar embarazada antes de estar, porque tenían que estar un año, por así decirlo, de compromiso matrimonial, lo que sería hoy el compromiso matrimonial, ¿verdad? Ya estaban casados, pero tenían que estar un año antes de que estuvieran viviendo juntos, ¿verdad? Y entonces, pues, José dice, no, pues yo me voy tranquilito, en secreto, nadie lo va a saber. Y pues, ¿qué sucede? Como nos dice Mateo, el ángel le dice, no temas en acoger a María y al niño, porque ese niño es obra y gracia del Espíritu Santo. Ese niño tiene que ser llamado Jesús, y Jesús significa Dios salva. Y José sabe cumplir muy bien esa vocación, ese llamado que le da el mismo ángel de parte de Dios de ser padre. Y entonces ese José vive como padre en esa justicia. Es bien interesante cómo hoy en día, o como hoy los textos de la Biblia, los textos que escuchamos en la lectura de la misa, ¿verdad? Eclesiástico capítulo 3 y la carta de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 3 también nos habla, ¿verdad? Nos habla de cómo tiene que vivir el padre, cómo tiene que vivir el marido, la esposa, los hijos, cómo tenemos que tratar a nuestros hijos. Y quisiera en este momento, Bernardo, Carmelo, que no exigirle, pero recomendarle una tarea, ¿ok?
Hermano, hermana que usted me está escuchando, y quiero darle un anuncio a la hermana María que nos llamó de aquí de Dalton, ¿verdad? Madre soltera, y muchos sabemos de muchas madres solteras que tienen que ser madre y padre literalmente, ¿verdad? Y ella nos estaba hablando de su experiencia. Vamos a buscar estos textos bíblicos, Eclesiástico en el capítulo número 3 y la carta a los Colosenses en el capítulo número 3. Recordemos ese número 3, Colosenses y el libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento. Y leamos cómo nos tanto el Eclesiástico como esta carta de San Pablo a los Colosenses nos habla de cómo tienen que vivir tanto los padres como los hijos. ¿Ok? No nos podemos entonces olvidar que este programa Católicos Regresen a Casa es posible gracias a Ceci Servicios en su idioma, el Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y el Salón de Belleza Jacqueline. También queremos así rapidito, sin que se nos pase también, porque el tiempo corre y apremia. Un saludo para el padre Dubán, que también nos llamó antes del programa. Recordándonos que el viernes 4 de enero va a haber la adoración del Santísimo todo el día, desde las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 7 de la noche. Y entonces, como también fue mencionado de la misa, ¿a qué hora Va a estar el Santísimo expuesto todo el día el para ir viernes? a agradecer todo lo que en el año nos dio nuestro Dios, en las Claro. familias, en nuestros hogares, y para ponernos en sus manos para este próximo año que empieza. Y así que queremos invitar que toda la comunidad de Dalton y áreas adyacentes, Chatsworth, nuestros hermanos en Santo Toribio Romo, que se den cita. Yo creo que esta es una de las mejores oportunidades que vamos a tener, que podemos tener para darle gracias a Dios ante Jesús sacramentado, Jesús que como hijo obediente al Padre se nos da en el pan de la Eucaristía todos los domingos. Y también tenemos otros anuncios rapidito también de la parroquia. Las clases para la educación para adultos de San José va a continuar a los sábados, los miércoles a las 7:20 de la noche, a las 5:45 y a las 7:20 de la noche los miércoles, y los sábados a las 6 de la tarde también van a seguir. Y le queremos que una vez que lleguen a nuestra parroquia a las misas que quedan a las 2 de la tarde, saludo para todos aquellos hermanos que ya se van de camino, con mucho cuidado, por favor. La misa de las 4, cojan el boletín, o si no, llamen a nuestra parroquia durante la semana para cualquier duda o comentario. Así es, vamos a continuar y quiero decir aquí algo bien importante respecto a lo que es la familia. Tenemos que recordar y tenemos que tener en mente siempre que la familia es el lugar de encuentro con Dios. Ahí nace, ahí empieza la verdadera catequesis, desde ahí, nada de que voy a llevar a mi hijo a la doctrina, nada, empieza desde bebés, desde que nacen, el encuentro con Dios. La familia es un lugar de encuentro con la persona, de comunicación, de relación, desde ahí empieza ese núcleo. La familia es una escuela, para terminar pronto, es la verdadera escuela donde todos nos formamos, es la verdadera pedagogía. Y yo me doy cuenta aquí cómo a los hijos los aventamos en el bus y a la escuela y hasta sentimos bonito de que ya se fue y por fin voy a descansar y hacer mis quehaceres a gusto. Llegan las vacaciones y son unos torbellinos. Y la catequesis igual, aquí le traigo a este muchachito, a ver qué me le hace. Dicen los padres muchas veces en la catequesis, pobres las catequistas, por cierto, un saludo a todas ellas que hacen una labor muy buena con tanto niño. A todos los catequistas, a todas las personas que se dedican a cuidar y a evangelizar a estos niños, pero los verdaderos responsables de esta catequesis son los padres en sus casas. Es el lugar predilecto. Todo lo que ustedes les digan es valioso. Sí, y inclusive aquí yo les quiero poner un ejemplo, Daniel. Por ejemplo, Dios, Jesús, él siempre en sus parábolas hacía remembranzas, cosas domésticas. Por ejemplo, él decía que el reino de los cielos era como la porción de harina que se le pone levadura y fermenta y crece, así es el reino de los cielos. Algún día ha de haber visto a María haciendo algún panecito por ahí o algo y veía la levadura, cómo hacía esto, y ponía estos ejemplos. También decía que es como aquel parche nuevo que se le tiene que poner al vestido viejo y no uno viejo porque se desgarra otra vez. Algún día ha de haber visto a María remendando por ahí Entonces Jesús hacía parábolas con ejemplos domésticos, y te das cuenta que aprendería
a pesar de que era Dios, de José y María. Claro que sí. Bernardo, yo quiero hacer un comentario de esto que mencionabas de la catequesis. Yo me acuerdo que cuando yo niño estaba tomando la catequesis allá en Puerto Rico, mi abuelo fue predicador laico antes del Concilio Vaticano II, antes del 63. Pero no solamente esto, sino yo viví con mi abuelo viviendo ese testimonio cristiano, ¿verdad? Y yo me recuerdo que en la catequesis, de hecho mi mamá fue mi catequista, y yo me acuerdo que yo, cada pregunta que hacía mi mamá, mi catequesis, mi maestra de catequesis, que era, dicho sea de paso, fue mi mamá, y sigue siendo mi mamá por su testimonio de vida, para mí sigue siendo una catequista de toda la vida, y mi abuelo, aunque ya esté en el cielo, junto allá con el Señor, siguen siendo mis catequistas. ¿Por qué? Porque yo viví ese testimonio de vida con ellos, y cuando yo le contestaba con esa vivencia que yo iba creciendo, y es muy distinto a que nos aprendamos la doctrina y que aprendamos con esa vivencia de fe de nuestros padres. Es bien distinto, es mucho, y créanme, cuando uno el entusiasmo, la dedicación que uno le da a Dios, por ende es mucho más distinta, es mucho mejor, porque hemos adquirido esa catequesis, pero dentro de la vivencia, dentro del testimonio cristiano de nuestros seres queridos. Así es. En la Sagrada Familia hay que aclarar esto, que Dios nos muestra la forma de comportarnos, ¿sí? De acuerdo al rol que nos toca vivir a cada uno. El rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos, ¿sí? El padre como cabeza de la familia, quien decide lo que tiene que hacer y dónde ir, ¿sí? Por esto Dios lo comunica a José los mensajes y no a María, ni al mismo niño. Le dice, levántate y llévate al niño a Egipto, y se dirige a José como cabeza del matrimonio, como cabeza de la familia. Pero eso no quiere decir de que el hombre va a hacer lo que su voluntad sea y lo que él quiera, porque cuando estás en las cosas de Dios y cuando está Dios en el centro de tu hogar y cuando Él es el que te guía como la Sagrada Familia, las tomas de decisiones son las que realmente deben de ser y las que Dios quiere que se susciten en esa familia. Entonces, ojo con esto, porque esto aquí muchos hombres les conviene, y lo que dice Pablo de que mujer, sujétate y tienes que subordinarte a tu marido, y hasta se frota las manos como diciendo, yo viste vieja, lo que tienes que hacer, ¿sí? Ajá, que es la cabeza del hogar. Un día una señora en unas pláticas prematrimoniales nos decía, Daniel, en mi casa, en mi hogar, mi esposo es la cabeza del hogar. Oh, muy bien, señora, como debe ser, pero pues me imagino que la de amar y la de querer. No, sí, a tal grado de que él es la cabeza, pero yo soy el sombrero. Entonces, quiere decir que ella estaba todavía arriba. Y esta es una broma, pero en realidad muchas de las familias ya empiezan a ser disfuncionales por lo mismo, porque hacen lo que cada quien quiere. Y en la familia todos tienen un rol, todos tienen una obligación. Y lo más serio, ojo, señores, ahí les voy una cosa que no le conviene a ustedes como cabezas de hogar. La responsabilidad más grande es de ustedes ante Dios, porque algún día nos van a pedir cuentas. En una ocasión, uno de mis hijos, yo tengo 2 hijos, el más pequeño me decía, oye papá, ¿por qué yo veo que tú mandas a mi mamá? Y yo veo que mi mamá manda a mi hermano más grande, él es más pequeño, y dice, ¿y yo a quién mando? Porque mi hermano más pequeño me manda a mí, mi hermano me manda a mí, ¿y yo a quién mando? Yo dije, ay Dios mío, qué respuesta le voy a dar a este niño, porque en realidad lo que uno le dice a sus hijos, cuidado, porque en la vida se les olvida, y más si viene de un padre. Entonces, Dios, ilumíname, Espíritu Santo, lléname de ti para poder ver qué le contesto a esta criatura. Y le digo, a ver, mijo, siéntese. Le voy a decir, mira, algún día cuando a mí me llame el Señor, me va a pedir cuentas de tu mamá, de tu hermano y de ti. Algún día cuando el Señor llame a tu mamá, le va a pedir cuentas de tu hermano mayor y de ti. Algún día cuando llame el Señor a tu hermano, te va a pedir cuentas le va a pedir cuentas de ti. Y cuando a ti te llamen, no te preocupes, mijo. Sí, a ti no te va a pedir cuentas. Desde luego que no le dije porque él algún día tiene que ser su familia y él tiene que tener su esposa y sus hijos. Pero por lo pronto él se va bien brincos y contentos, porque así es, señores. Algún día que demos cuentas, le van a pedir las cuentas de su familia.
a usted como cabeza de familia. Así es de que desde hoy póngase las pilas. Desde hoy, bueno, tanta gente, no sé tú, Carmelo, qué propósito tengas. Hay unos que se agarran una maleta para darle la vuelta a la manzana para este año viajar mucho. Hay otro que me voy a comprar unos chores, calzoncillos de tal color para tener esto en abundancia. Hay otros que van a hacer estas no sé cuántas semillas para no sé qué cosa. Y se ponen en tantas cosas tan absurdas que en verdad nosotros en quien tenemos que ponernos realmente es en presencia de Dios para esos propósitos, para vivir como la Sagrada Familia, como este modelo, como nos dijo Daniel hace rato, de familia, y no andar con estas cosas pues del mundo, son cosas que el mundo ha creado y de mercadotecnia también y de todo esto, y ahí es donde nosotros realmente nos desbordamos en que queremos las cosas mundanas, el dinero, el viajar, las satisfacciones, y no nos preocupamos de la unidad de la familia, del amor, de la compasión, de la educación de nuestros hijos, que es lo prioritario. Entonces yo los invito, aprovechando que también es fin de año, a que si van a tener propósitos, el primero sea que vayan y visiten al Señor o que le abran las puertas de sus hogares, Carmelo, que Él habite y viva ahí, En el en los corazón de hogares de uno, cada ¿verdad? uno, exactamente. Principalmente este fin de año. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. Todavía nos queda tiempo para preguntas. Aquí está Bernardo y Denny listos para contestar. Claro que sí. Yo me acuerdo, Bernardo, y quiero hacer compartir este comentario. Um, un sacerdote, cuando estaba en el seminario, predicando sobre Caín y Abel, y un día nos pregunta en el seminario, ¿verdad? Dice, ¿quiénes fueron los responsables? Y hablaba así en plural. ¿Quiénes fueron los responsables de que Caín matara a su hermano Abel? Y uno se quedaba pensando, ¿pero cómo que quiénes fueron? Y sale nos dice, pues claro, los responsables fueron Adán y Eva. Y después, claro, esa es algo que por lo menos a mí personalmente me ha servido para seguir meditando. Nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos, ¿ok? Lo bueno o lo malo que aprendan, lo van a aprender de nosotros. O por lo menos si aprenden lo bueno, ¿verdad? Lo aprenden porque nosotros tratamos de dárselo. Y cuando aprenden lo malo, lo aprenden porque nosotros no le hemos enseñado lo que es bueno. No les hemos enseñado a decir, bueno, hijo, esto es bueno y esto es malo. ¿Y por qué? Darles razones, por qué explicarle. Como me estaba mencionando la hermana María aquí, que nos llamó hace un rato también, explicar, sentarnos con nuestros hijos, dialogar con nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarle, como tú mencionabas hace un rato, ser esos catequistas que no tenemos que enseñarle, por así decirlo, religión, Teología. Teología, exacto, no tenemos que ser teólogos, pero sí enseñarle de nuestro diario vivir y sobre todo enseñarle con nuestro testimonio de vida cristiana. Mira, Dani, estás diciendo algo bien importante porque son en las cosas pequeñas que muchos padres no nos damos cuenta. Hace poco en uno de estos restaurantes acá, y eso a mí me gusta observar y ver mucho y físicamente los testimonios. Estaban unas familias adelante de mí en este restaurante donde hay buffet. Y ese buffet, uy, tú te sirves lo que quieras, que por cierto a mí no me conviene porque yo con un platito me lleno, me sale caro, a mí no soy de eso, pero yo estaba esperando la fila porque ya ven que los domingos se pone lleno de gente y estaba una familia adelante comentando, no, yo tengo 3 hijos y a mis hijos yo les hablo y así se peinaban los bigotes el señor, yo a mis hijos los educo, yo a mis hijos les dedico tiempo, yo a mis hijos. Y el señor que estaba diciendo le dice, oiga, compadre, pues me había de decir cómo hace, porque ¿qué cree? Yo por más que hago, mis hijos no me obedecen, andan descarriados. No, mire, yo esto, yo empezó a decir. Yo dije, estas son de las personas como debe de ser la familia. Y cuando llegan a la caja, cuando llegan para pagar este buffet, le empieza a decir la señorita que está en la caja, le dice, ¿cuántos son? Somos 5, la esposa, el señor y 3 hijos. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Y le dice, tienen 8, tienen 9 y tienen 10 años. Y la niña, una de las niñas más grandes le jala el pantalón, no papá, yo tengo 12, cállese, le voltea y le dice, y le repite 8, 9 y 10, y la niña otra vez, papá, yo tengo 10 años, y cállese y la tapa con su cuerpo, y le vuelve a decir, tienen 8, 9 y 10, entonces la señorita se queda desconcertada, pues, ¿qué está pasando? Convence a este señor que tienen 8 y 9 y 10, ¿por qué crees tú que este señor Carmelo dijo que tenía 10 años? Para pagar menos. ¿Cuánto se paga menos por esto?
¿Qué será? $2. Yo no tengo idea porque no tengo hijos pequeños, pero Ajá. ¿cuánto pagan menos por un buffet de un niño? Yo pienso que $1 o $2. Exacto. Bueno, Ajá. cuando este señor paga, la niña se fue tan feliz, brincos y brincos, y yes, ese es mi papá. 5,5, yes, ese es mi papá. Oh, mi papá es Superman, mi papá es campeón. Estamos enseñando a corromper a nuestros hijos con estos testimonios, Dani. Y el papá estaba hablando hace unos minutos que yo a mis hijos, esto, y yo los cuido, y yo les doy. Esa es la manera como por $1 o $2. Esta niña al rato en la escuela va a agarrar un celular, va a agarrar un lapicero que no es de ella, porque eso lo aprendió inconscientemente, entre comillas, de un padre. Esa es la escuela del hogar, con pequeños detalles. El amor en la familia es un tesoro. Nosotros valoramos mucho un carro, la casa, no quieres que nadie te la maltrate, un carro no quieres que nadie te lo raye. Bueno, el amor en la familia es ese tesoro. Tiene que crecer y hay que cuidarlo, así como cuidan sus carros cuando son nuevos, así como cuidan sus trocas y las lavan, pues el amor en la familia sí lo tienen que cuidar. Los esposos y los niños deben de cuidarlo. ¿Cómo hay que cuidarlo esto? Bueno, con pequeños detalles de cada día, con el diálogo, la comunicación, como te decía la señora que habló ahora, la comunicación para mantener la confianza mutua y también hay que el dedicarle cada uno su tiempo al otro, lo que les decía, dedíquenle tiempo, dejen tantito el partido de las Chivas contra el América y dedíquenle el tiempo a su hijo, eso vale más que ese juguete caro. Pónganlo a grabar, que lo pongan a grabar. Que lo pongan a grabar y después los hijos necesitan esa atención, a ellos les encanta que el papá juegue con ellos, que haya esa comunicación, ¿sí? Hay que evitar todo aquello que pone en peligro el amor y fortalecer lo que hace crecer cada día. Esto que es el amor, hay que sembrarlo como una semillita. Nos quedan 10 segundos. Podemos hablar muchas más cosas de esto. Yo nomás quiero despedirme antes de que ya remates con las personas que nos apoyan. Lo que el Papa Juan Pablo II nos dejó escrito acerca de lo que es la familia, lo que es estas palabras las dijo Juan Pablo II. Cuán hermoso es para todos los esposos reflejarse en la Virgen María y en su esposo José. Cómo consuela a los padres, especialmente si tienen a un hijo pequeño. Cómo ilumina a los novios que piensan en sus proyectos de vida. María y José enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza, no es un sentimiento, es una alianza que se apoya en la confianza común en Dios. Amén. Amén, amén. Claro que sí. Le queremos dar las gracias a Ceci, Servicios en su idioma, El Rey del Vacío, Furby, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y el Salón de Belleza Jacqueline. Y así que también le quiero pedir al señor Juan Figueroa de Figueroa Construction, por favor, que cuando tenga una oportunidad, que me dé una llamadita, que me llamó hace unos meses y no he podido llamarlo. Así que, y gracias por escuchar. Católicos, regresen a casa. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Feliz año para todos. Feliz año nuevo, ¿verdad?